Bueno, mis hermanos, nuevamente estamos aquí con ustedes para llevarles la predicación de la palabra del Señor. En esta parte, en esta nueva oportunidad, seguiremos con la carta a los Colosenses, pero vamos a leer primero la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta será la lección o el mensaje número 3. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿A quién se dirige este texto? Se dirige a los Gálatas, a los hermanos de Galacia, que habiendo conocido al Señor se volvieron a las fábulas de la ley. ¿Ah? Entonces, mientras el creyente no tenga una experiencia personal con Dios, será un cristiano tibio, será un cristiano pobre. ¿Ah? Y claro, el pastor tendrá que estar empuje y empuje o en su defecto ataje y ataje. Cuando el cristiano no tiene un buen conocimiento de quién es el que lo llamó, de quién es el que lo salvó, el que no ha tenido una experiencia personal con Cristo, escúcheme, esa clase de creyentes que por cierto abundan en las congregaciones hoy, esa clase de creyentes harán llorar al pastor. Lo harán llorar como la mujer cuando empiezan las contracciones que grita de los dolores. A eso se refirió el apóstol Pablo escribiéndole a los Galaxias, a los de Galacia, porque se quedaron como niños. Al niño hay que soportarle las pataletas, los resabios, los vicios, los caprichos. ¿Ah? Entonces, estos son creyentes que no crecen en las iglesias, viven enemistados con todo el mundo, son insujetos. Por cualquier cosita se enojan, se van de la iglesia, afrentan a su pastor. En la carta a los Efesios, el capítulo 4, hay un versículo muy bonito que quiero citárselos. Efesios capítulo 4, dice la palabra del Señor, el versículo capítulo 4, voy a citar para ustedes el versículo 14. Textualmente dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios nos llama a crecer en amor, en conocimiento, en sabiduría, a crecer en estatura delante de Dios hasta que dejemos de ser niños y alcancemos la plenitud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué precioso. Dios nos llama a crecer, a no quedarnos como niños malcriados, insujetos, faltos de humildad, que cualquier pataleo los estimula. Que hay una fiesta por aquí, para allá se van. Que hay un pataleo allá, para allá se van. Los vemos en todas partes, hasta en los estadios, viendo un partido de fútbol.
El cristiano genuino tiene dominio propio. Él sabe dónde debe ir y dónde no debe ir. Tiene un conocimiento perfecto de las cosas de Dios. ¿Ah? Qué precioso. En cambio, ese cristiano que ya tiene un conocimiento de Cristo, que sabe quién fue que lo llamó y para qué lo llamó, ese creyente ya camina solito. Él da fruto de buenas obras. Oran, ayunan, no se pierden los cultos. Están allí, están ayudando a su pastor, ganan almas, se vuelven dóciles, sujetos. Qué precioso. Una iglesia así tiene que crecer mucho porque Dios añadirá a su casa los que han de ser salvos. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, Dios nos invita a través de este versículo de la carta a, a los colosenses, nos invita a ser cristianos auténticos. ¿Por qué Pablo le escribió esa carta a los Gálatas? Porque no habían crecido, porque habiendo conocido el Evangelio se volvieron a las fábulas de la ley. Y Pablo tuvo que exhortarlos, tuvo que llamarlos, tuvo que hacerles un alto en el camino y reprocharles su actitud. Es así cuando Pablo le dice, entonces cuando Pablo nos escribe un documento donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, estoy muerto para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo se metió en mi vida para hacer de mí un nuevo hombre, una nueva mujer en el caso de las hermanas. Hombres nuevos, llenos de fe, de convicciones profundas en Dios. Qué precioso todo esto, ¿verdad? Entonces, ya no vivo en la carne. Ya no me emociono por las cosas. Es que cuando un cristiano sabe, aprende, logra entender quién es Jesucristo, para él termina la búsqueda de las cosas de este mundo. Para él termina la búsqueda de la alegría. Para él termina. Yo me recuerdo cuando conocí al Señor, era gerente de una empresa inglesa en Bogotá. Estudiaba 4 idiomas porque me iban a enviar para Nueva York a atender una de las oficinas de la empresa en ese lugar. Pero en ese tiempo conocí al autor de mi vida, al autor de mi salvación, al autor de mi gozo. Y cuando yo logré entender quién era, me despedí de la empresa donde trabajaba y preferí, yo ganaba mucho dinero en ese tiempo, y preferí irme a un pueblo a predicar el evangelio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy Dios nos invita a crecer, a salir del empaque de niños y a madurar. Esta es la tercera lección, mis hermanos. Que Dios los bendiga y nos ayude a entender los principios establecidos por Dios en su santa palabra.